Bien. Seguimos con la tragedia, pero para tratar de entenderla desde otro punto de vista. Estamos con Miguel Espeche, obviamente ustedes lo conocen, psicólogo. Así es. Miguel, la pregunta es absolutamente imposible, Perdón. pero vale la pena, vos desde tu área de trabajo, que intentes ensayar una respuesta. ¿Cómo se le explica a los chicos? Digo, recién escuchábamos a una tía que decía que, bueno, en un principio su sobrina estaba un poco perdida y a la que de a poco le van contando que murió una compañerita, ahora le tiene que contar que murió otra compañera, que hay compañeros con intervenciones muy, muy serias. ¿Cómo se explica esto? Sí, en realidad más que explicar hay que acompañar el proceso. O sea, incluso estamos azorados ante la muerte y la herida, todos. Pero confiamos en la fuerza del amor. Ese sería el final de la película. Mientras tanto hay que transitar esa película. Y con los chicos, los chicos afortunadamente no son de cristal desde el punto de vista psicológico. Uno los ve como de cristal, pero todos tenemos vivencias de nuestras infancias en donde fuimos fuertes sin saber que éramos fuertes y nos notificamos de la existencia de la muerte. Los chicos saben de esto de alguna manera. Lo que pasa es que uno querría que no crezcan tan rápido, y lo que ocurre cuando testimonian o vivencian una situación así es que crecen 1000 años en un segundo y uno se lamenta de eso. Pero es inevitable. Es inevitable de una forma u otra. Lo que pasa es que esto pasa todo junto y con escenas horripilantes que no queremos ninguno de nosotros evocar en este momento. Claro. Y los chicos las tienen, estos chicos la tienen. Afortunadamente, por lo que percibo, hay una cuestión comunitaria muy fuerte, que esto es un elemento esencial. O sea, es un hecho de la comunidad, de la tribu. Y ahí todo el amor social va cobijando las experiencias singulares y les va dando por lo menos una tibieza y se va honrando el dolor de los otros. Porque no hay nada peor que estar dolorido y que no te den bolilla. ¿Se entiende? Como ser una cosa. Pero el hecho de que sea una vivencia comunitaria no evita el dolor, pero lo va temperando y le va limando ciertas aristas. ¿Y hay que explicarles todo exactamente cómo fue? No necesariamente. A los chicos no hay que mentirles, pero se les puede administrar la verdad. ¿Entiende? Interesante. Uno va administrando esa verdad a través de la percepción del amor y de la intuición que el amor permite. Sí, porque también estuvieron en ese micro que volcó, salieron. Desde luego, caminando. los chicos saben, y uno va encontrando las palabras en medio de abrazos, de besos, de llorar juntos, de estar ahí, de no pretender ser Superman porque uno es adulto, pero uno es más fuerte, pero no es Superman, ¿no? Miguel, ¿qué pasa con los rituales de despedida? ¿Son buenos a los fines de elaborar ese dolor, de sublimar en algo, en un acompañamiento, en una carta, en lo que sea? ¿Son buenos también para que los chicos puedan elaborar ese dolor? Sí, son muy buenos. Son muy buenos porque no es que desaparece, lo que desaparece es la corporeidad, pero hay dos muertes posibles. Una es la del cuerpo y la otra es del olvido. Y a veces da tanto miedo el olvido como la muerte misma. Entonces, cuando hay ceremonias, cuando hay evocación, uno sabe que, bueno, hay una muerte, sí, la que viviremos o moriremos todos algún día, pero no la del olvido. Entonces eso consuela. Pues la palabra consuelo es interesante porque es una palabra que remite a algo que no te soluciona el problema. Sí, claro. Pero genera condiciones que hacen que ese problema sea vivible. Entonces nosotros somos todos solutionators. No, es como una ofensa a nuestra cultura decir, pero esto no lo podemos solucionar. No, pero nos podemos acompañar. Entonces el consuelo es lo pertinente en esta situación. Y consolar a un chico. Acá, generalmente cuando alguien vive una tragedia, aparecen los ángeles de la guarda. ¿Quiénes son? Los que lo han vivido. Los que han vivido previamente y que generalmente tienen una enorme solidaridad. Por ejemplo, los grupos Renacer, o las personas que han sufrido mutilaciones o tienen dolencias. Esos ángeles de la guarda son los que ayudan mucho con su ejemplo a que las personas, por ejemplo, han sufrido una amputación o un fallecimiento, sepan que hay un horizonte posible. Miguel te interrumpió. Sí, también, ¿no? Desgarrado. Miguel, elaborar lo que les toca a esta familia, ¿no? También. Sí, yo creo que nos va a hacer bien a todos saber que esto es más una tragedia que una noticia. Pero eso no es también... Nos va a hacer bien a todos porque en las tragedias no hay malos y buenos, ¿no? Hay como un destino, que obviamente habrá que dilucidar en las justicias y eso, pero a veces
las cosas ocurren y uno busca culpables, a veces los hay, pero no deja de ser una tragedia. Hasta ahora no hay nada que indique que... Claro, pero puede hasta ser, ahora, ¿no? Es verdad, pero es decir, algún tipo de impericia o un problema hubo, obviamente, pero también hay distintas maneras de abordarlo. Un poco creemos que nos consuela encontrar un culpable, un poquito puede consolar, pero la verdad que, por ejemplo, vemos testimonios así de gente dolorida, que no es participante. Uno podría decir, y sí, pero vos no. El mismo Señor lo dice, ¿no? No van a renacer los fallecidos, ni se van a sanar los heridos. Pero estaba destrozado. Pero Él puede ofrecer su sentimiento, que no es poco en ese sentido. Y por eso hablo de tragedia, porque gente de bien que está de pronto sumergida en una situación... Lo mismo pasó en la masacre de Once. El único de los procesados que terminó yendo a la cárcel, que se paró, miró a las víctimas en el juicio oral y les pidió perdón, fue el Motorman. Bueno, pasa... Ninguno de los funcionarios, nadie. Exacto. El Motorman miró a los familiares y les pidió disculpas. Qué igual interesante reflexión que arrojas, porque ya arrancamos hablando de los chicos, pero quiero hablar de lo que nos pasa a los adultos, a nosotros que trabajamos en periodismo, ¿no? Donde uno, por supuesto, también acostumbrado a casos donde por ahí hay una ola de imprudencias o de negligencias que van más allá de... No estaban en orden. Exactamente. Claro, claro. Pero en este caso, por supuesto, hay una investigación en curso y esto lo va a dictaminar la justicia. Qué difícil a veces que la respuesta sea, fue una tragedia. Fue una tragedia, porque aunque haya algún tipo de culpa, ahora eso es una tragedia y me parece que nos enaltece a nosotros verlo de esa manera, porque si no empieza a ser como una línea de montaje de noticias y hay vidas. Por ejemplo, una de las cosas que va a ocurrir es que los fallecidos están muertos y los vivos van a estar lastimados espiritual o físicamente. Por el trauma. Su vida va a seguir mientras nosotros dejamos atrás la noticia. Claro. Entonces, pero está bueno saber que lo tratamos en el momento que estuvo frente a nosotros, que lo tratamos con respeto, como creo que se está tratando, y por otro lado, que sirva también decir las cosas que nos viene bien recordar, que las tragedias, cuando son compartidas comunitariamente, encuentran un nivel de consuelo, que obviamente nunca falta quien dice, sí, pero no reviven los muertos. Bueno, esto es una cosa que la humanidad desde que existe convive con la muerte y a veces nos enajamos. O los chicos que lamentablemente fueron amputados. Desde luego, pero eso no lo podemos solucionar, pero nos podemos acompañar y eso hace bien. Y sobre todo se ve en el mediano y largo plazo. Ahora, eso no también, que sea una tragedia. O sea, estaba todo en regla, el chofer no tuvo un simple error, que esto lo va a determinar la justicia. ¿No ahonda también una incertidumbre sobre la vida? Sobre, dejamos a nuestros chicos, se van felices, con alguien que sabe manejar, que tiene todo en regla, todo, y termina pasando una tragedia. Sí. Digamos, nosotros... El riesgo cero en la vida no existe. Claro. Si nosotros apostamos al riesgo cero, por ejemplo, para evitar lograr con los hijos, ¿no? Para lograr el riesgo cero es evitar que nazcan. ¿Se entiende? Y no. De hecho, por lo menos la humanidad por ahora sigue vigente. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a asumir algún nivel de riesgo. Lo compensamos con el amor, con la prudencia, con un montón de cosas. Pero siempre sabemos que el riesgo cero no existe, pero aún así nos vale la pena como especie ir creciendo y amando a nuestros hijos. Entonces, bueno, pero ¿y qué hacemos con ese nivel de incertidumbre? Respiramos hondo, tenemos fe en algo, nos abrazamos, nos acompañamos y eso nos da la fuerza para enfrentar la incertidumbre del día a día, ¿no? Y para los papás de las chiquitas que se fueron, que fallecieron, me quedo con algo que decías antes, ¿no? Con respecto a los rituales de despedida, que de alguna manera salvan de esa otra angustia que es el olvido. El olvido. Eso, en ese sentido, vos vas a ver que los familiares de los fallecidos, que no han sido noticia, pero lo podemos graficar en los que sí han sido noticia. Los fallecidos de Once, los fallecidos de Cromañón, con distintas idiosincrasias, distintas formas de generar recuerdo. A veces más politizado, a veces menos politizado, pero la idea de que no somos aliados del olvido consuela, porque ya que hay un gran dolor, por lo menos que sea importante ese dolor para nosotros como comunidad. Y menospreciar ese dolor o transformarlo en una mera cosa más, me parece que nos hace daño. Y bueno, está en nosotros acompañar con respeto a esto y saber que hay un largo proceso ahora de los deudos y de las víctimas
y que habrá fuerza en ellos, porque la hay, y que habrá fuerza en el amor comunitario como para acompañar el proceso. Muchas gracias.